Hola, hola, querido estudiante. Hoy trabajaremos el tema la formación de palabras, la palabra, constituyentes y procedimientos de formación. Y es que las palabras, queridos niños, se forman a través de lo que es la derivación, la composición, la parasíntesis. También las palabras se pueden formar a través de la acronomía, siglas, el acortamiento de algunas palabras y también las palabras se forman a través de préstamos lingüísticos. Y cuando nos referimos a palabras, pues necesariamente debemos estudiar algunos conceptos, como por ejemplo el concepto monema. Monema es la unidad más pequeña de significación y forma. Ejemplo de monemas, pues tenemos la palabra mar, es un único monema, o sea que es un monosílabo. El sustantivo niño, pues se compone de dos monemas, nin y o, nin, n-i-ñ, que es el lexema o raíz, y o, que es el morfema. Existen dos clases de monemas, los lexemas y los morfemas. Cuando decimos lexema y morfema, pues son las dos clases de monemas que existen en el español, y vamos a recordar que el monema es la unidad más pequeña de significación y forma. Entonces, las palabras pues tienen una raíz, y además de una raíz o lexema, pues tienen morfemas. La palabra es la unidad lingüística dotada de significado léxico o gramatical, y esta palabra pues está constituida por lo que es la raíz o lexema y los morfemas. Cuando decimos raíz o lexema, lo repetimos de nuevo. Esta contiene significado léxico, es la raíz, pues es la que contiene el significado léxico, y esta misma raíz o lexema se repite en todas las palabras de la familia léxica. Por ejemplo, de la raíz o lexema nin, yo puedo formar niño, niña, niñitos, niñote, niñera, etc. Esa raíz pues forma toda una familia léxica de palabras, y esta raíz o lexema pues es la que contiene el significado y se repite en todas las palabras de esta familia léxica. Tenemos dos tipos de morfemas. Tenemos los morfemas independientes, que son los determinantes, que son las preposiciones y son las conjunciones, que estas ya las estudiamos en clases anteriores. Y tenemos los morfemas dependientes, que son los morfemas flexivos. Estos morfemas pues se añaden al lexema, o sea, a la raíz, para obtener distintas formas de una palabra. Y los morfemas flexivos expresan género, expresan persona, tiempo y modo. Por ejemplo, tenemos en la palabra niñas, pues es un sustantivo, y la palabra niñas pues tiene una raíz o lexema que es la N, la I y la ñ. Aquí pues nin es la raíz, y la A y S pues son los morfemas. En este caso son morfemas flexivos. Siempre los morfemas los vamos a encontrar al final de la palabra. Y nos dice en niñas que estos morfemas pues expresan género, pues es femenino, el número es singular. Y y también tenemos el verbo. Si nosotros decimos las niñas cantaban, pues en el verbo pues la raíz es cant, aquí cant. Con esa raíz puedo formar muchas palabras, otras palabras, pero ahorita estamos con cantaban, cant, a, va y n, pues son los morfemas, y estos morfemas pues indican género, número, persona,
tiempo y modo. Por ejemplo, en cantaban, los morfemas, pues el género, si lo unimos niñas, pues está en femenino, las niñas cantaban en el verbo, ¿verdad? Y el número, pues, es singular, persona, las niñas cantaban, persona gramatical, pues sería tercera persona. El tiempo en tiempo pasado y el modo, pues está en el modo indicativo, que también ya lo estudiamos en clases anteriores. Tenemos los morfemas derivativos. Los morfemas derivativos forman nuevas palabras, cambian el significado de la palabra. Estos morfemas derivativos, nosotros decíamos anteriormente que las palabras pues, se forman a través de la derivación. Aquí la tenemos. Se forman a través de la derivación y pues esta derivación, estas palabras cambian el significado, ¿verdad? De una palabra. Los morfemas derivativos entonces son los prefijos, los sufijos y los infijos. Los prefijos se anteponen a la raíz, o sea, al lexema. Por ejemplo, en la palabra prematuro, pre es el prefijo, y en la palabra subsuelo, sub es el prefijo. Ahora bien, si usted se fija, suelo por sí solo tiene significado, y la raíz de suelo, pues, o el lexema de la palabra suelo, sería suel, porque si yo podría ser suelito, ¿no? Puedo formar suelito también, de ahí, de suelo. Pero esta palabra suelo, si yo le agrego el prefijo sub, cambia de significado. Entonces, morfemas derivativos, pues, son los que forman nuevas palabras. En este caso, estos morfemas son los prefijos que se anteponen a la raíz, o sea, al lexema. También tenemos los sufijos que se posponen a la raíz. ¿Cuáles son? Los que se posponen o que están en la parte final de la palabra. Como por ejemplo, normal, normal, norma podría formar con la raíz o lexema que es norm. Pero no, tengo normal. Entonces, en este caso, el morfema derivativo es al. Miren, belleza. Aquí en belleza, el morfema derivativo es eza. Puedo formar bello, pero no es o el morfema derivativo en este caso, sino que es eza. Entonces, los sufijos se posponen a la raíz, o sea que están en la parte final de la palabra. Luego tenemos los infijos, que los infijos se sitúan entre la raíz y el sufijo. Los infijos se sitúan entre la raíz y un sufijo, o sea que están en medio. No aportan significado a la palabra. Pero, no aportan significado, pero si se elimina el sufijo, no existe palabra. Como por ejemplo, tenemos infijos como humareda. Humareda tiene una raíz o lexema que es ahí puedo formar humo, humito, Ahora, ar viene a ser el infijo y eda viene a ser el sufijo. Los infijos siempre se encuentran en el centro de la palabra, siempre en el centro de la palabra. Se sitúan entre la raíz y un sufijo. En este caso, el lexema o raíz, ¿verdad? Tenemos el lexema o raíz
ar, que es el infijo, y eda, que es el sufijo. También tenemos cafecito. Caf, caf, que es la raíz, ¿verdad? De café, de cafeína. Caf es la raíz, o sea que es el eczema. Y aquí la E y la C viene a ser el infijo en medio de la palabra. Ito viene a ser el sufijo. Dice, si se elimina el sufijo, no existe palabra. Si quitamos el sufijo, o sea, la parte final, no existe palabra. Diría café, 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 diría. Café, no existe palabra. Entonces, tengo que trabajar con el sufijo, en este caso, al final, para que la palabra pues tenga sentido, como por ejemplo, cafecito. Luego pasamos a los procedimientos de formación de palabras. Ya trabajábamos con la derivación. Bueno, aquí vamos a volver a mencionar la derivación. Acá, la derivación es el mecanismo de formación de palabras que consiste en la adición de morfemas derivativos a la base. Entonces decíamos que tenemos dos tipos de morfemas. Tenemos los morfemas que pues son flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos pues son los que añaden información como género, número, persona, tiempo y modo. Y los derivativos, los que se trabajan con los prefijos, sufijos e infijos. Y también tenemos los morfemas que son independientes, como los determinantes, las preposiciones y las conjunciones. Ahora bien, derivación los trabajamos con lo que son los morfemas, ya sean prefijos o sufijos. Decíamos entonces que derivación es un mecanismo de formación de palabras que consiste en adición de morfemas derivativos a la base. Prefijadas, por ejemplo, en desecho, des es un prefijo, pero hecho es una palabra por sí sola. Si yo le agrego el prefijo des, el significado de esta palabra cambia y se convierte en desecho. También tenemos los morfemas que se forman a través de sufijos, las sufijadas, como por ejemplo lectura. Aquí en lectura, ura viene a ser el sufijo. Entonces tenemos las palabras por derivación, las palabras que se forman a través de prefijos y también las palabras que se forman con pues, los morfemas. Perdón, las palabras que se forman a través de prefijos y las palabras que se forman con sufijos. Entonces, prefijos y sufijos las trabajamos con lo que es la derivación de las palabras y no olvidemos los infijos. Composición, las palabras que se forman a través de la composición. La composición son mecanismos que consisten en la unión de dos o más morfemas léxicos, por ejemplo, la unión de dos palabras. Por ejemplo, campo, santo. Campo es una palabra y santo es otra palabra. Pero si las unimos se forma una sola palabra que dice campo santo. Campo es un sustantivo y santo es un adjetivo. Entonces esta palabra campo santo está formada por dos categorías gramaticales como un sustantivo y más un adjetivo. También se consideran compuestas la unión de dos morfemas gramaticales libres, como por ejemplo por, ¿verdad? Y que cuando unimos estos dos morfemas gramaticales libres, que vienen a ser conjunciones, proposiciones, se forma una sola palabra. Por y que. Compuestos sintagmáticos, por ejemplo, guardia civil. También se forman palabras por compuestos sintagmáticos como guardia civil, es una sola palabra, aunque esté separada. Y la unión de dos raíces latinas como por ejemplo biblioteca. Además tenemos la parasíntesis. Que esta parasíntesis
la trabajamos a través de la formación de palabras, ya sea por derivación más composición. Entonces, para síntesis, derivación más composición siempre se produce, ¿verdad?, de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos que una palabra la podemos formar a través de dos lexemas más un sufijo. Por ejemplo, 15, quinceañero. Quinceañero viene de la palabra, del lexema, o sea, de la palabra 15, ¿verdad? Pero se trabaja con la raíz 15, ¿verdad? 15, quinceañero. Aquí 15 y más en la otra palabra que tiene el lexema o raíz a año, ¿verdad? Años, añitos podría formar también ahí, 15 años, y más el sufijo ero. Entonces, la parasíntesis la trabajamos a través de la unión de dos lexemas, o sea, dos raíces más un sufijo. También tenemos la palabra pordiosero. En este caso, pordiosero o picapedrero o paragüero o sietemesino, malhumorado. Todas estas palabras pues pertenecen a lo que es la parasíntesis. Por ejemplo, tenemos por, que es un morfema independiente, en este caso, porque pues es una preposición, más Dios que es un lexema, pues tiene una raíz, y más un sufijo. Entonces, miren, normalmente las palabras parasintéticas se forman a través de lo que es varias categorías gramaticales. Y por último, finalizamos con la formación de palabras a través de siglas y acrónimos. La sigla, pues, es una palabra formada por las iniciales de los términos que integran su definición. Para pronunciarlas es necesario deletrearlas, como por ejemplo ONG, FMI. Todas estas son siglas y tenemos que deletrearlas. ¿Cuál es la diferencia entre una sigla y un acrónimo? Los acrónimos también son palabras por las cuales nosotros podemos formar otras palabras, valga la redundancia. Los acrónimos son siglas que se leen como se escriben, por ejemplo, OTAN. OTAN, pues es una palabra que la pronunciamos tal y como se escribe, no la deletreamos. Esa es la diferencia entre una sigla y un acrónimo. Los acrónimos pues las leemos como se escriben, como por ejemplo ONU, ESO, UNESCO, son acrónimos. Y pues se forman por combinación de otras letras de la definición. Normalmente las que tienen menos de 4 letras se escriben en mayúscula, por ejemplo, ONU, ESO, solo con la inicial en mayúscula si se trata de nombres propios y tienen más de 4 letras, como por ejemplo UNESCO o UNICEF. Entonces, las siglas y acrónimos, a través de las siglas y acrónimos podemos formar palabras, pero las siglas las deletreamos, los acrónimos los leemos tal y como se escriben. Acortamiento, pues a través del acortamiento también podemos formar palabras. El acortamiento es un proceso de formación de palabras que consiste en la eliminación de una parte de un vocablo ya existente, como por ejemplo cuando decimos auto, estamos acortando esa palabra, porque lo correcto sería automóvil, pero auto también es admitible. Bici, la cortamos, pero es una palabra también, es una palabra cortada. Entonces, a través del acortamiento también se forman palabras. Jóvenes, ha sido todo. Gracias por su
atención.